¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Bienvenidos a su programa nuevamente este lunes, en el que pues celebramos que tengamos tres invitados de lujo, tres invitados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución pues clave en la vida institucional de México, en este México contemporáneo, en el que pues el tema ha dejado de ser un tema de especialistas y se está convirtiendo cada vez más en un tema de ciudadanos. Muchísimas gracias a los tres integrantes de la comisión por esta visita aquí a este programa, especialmente con esta agenda que ustedes tienen de promoción en nuestra universidad y que afortunadamente puede trascender a una ciudadanía como la que nos mira todos los lunes y que nos vuelve a ver en repetición los sábados. Entonces, de manera que todo lo que ustedes nos digan será muy importante para nuestra ciudadanía. Por supuesto, el programa Províctima que ustedes llevan como parte de los encargos de esta institución aquí en Quintana Roo, y pues verdaderamente un gran placer. Vamos a presentarles, porque bueno, es importante que nos identifiquemos, especialmente con los nombres y lo que están haciendo, especialmente un programa que ya tiene un carácter nacional, que empieza a ser conocido. Ustedes comentaban anteriormente de que este programa tiene antecedentes en años ya no tan lejanos, pero que sí, digamos, ha sido escuchado por la sociedad y que ahora empieza a ser conocido, digamos, en sus particularidades. Licenciado Miguel Mora Marrufo, Miguel Ángel Mora Marrufo, él es internacionalista, él es el director de planeación y está a cargo de esta delegación que nos visita aquí en la Universidad de Quintana Roo. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, agradecerte, Mario, la invitación a su programa Voces Universitarios. Para la Comisión Nacional, para el programa de atención a víctimas del delito, como lo mencionabas muy acertadamente, Províctima, y me gustaría empezar por esa parte para no confundir a nuestros televidentes. El programa de atención a víctimas del delito se crea en el año 2000 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es conocido como Províctima de la CNDH. ¿Por qué lo menciono como Províctima de la CNDH? Porque ahora, de la administración del presidente Calderón, se crea bajo supervisión de la Procuraduría General de la República el Províctima Federal, que tiene otros objetivos y es distinto a nuestro programa. Habría que hacer énfasis en esa parte y diferenciarlo para que la gente que nos escucha pueda identificar que hay un Províctima Federal que depende del Ejecutivo Federal, pero que también las comisiones estatales y sobre todo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un programa de atención a víctimas del delito que se llama Províctima también. Este programa, como te comentaba, se creó en el año 2000 por decreto de su presidente, después de una reforma penal a la Constitución donde se agrega en el apartado C del artículo 20 constitucional los derechos que deben tener las víctimas del delito. Y a raíz de eso y de una necesidad y rezago en la atención a víctimas del delito es que la CNDH se suma a este compromiso institucional y esta coordinación institucional que debe de haber con los estados y con la federación. Províctima tiene dos objetivos fundamentales. Por una parte, asesorar jurídicamente, atender psicológicamente, acompañar a las víctimas y a los familiares en su proceso para interponer una denuncia, para poderles reparar el daño. Y la otra parte es esta precisamente que estamos haciendo contigo, Mario, la parte de promoción y difusión, en donde nos encargamos de viajar a lo largo y ancho del país para poder hacer ver de todas las personas lo que hace Províctima de la CNDH y los derechos que tienen en algún momento de victimización. Excelente, muy buena exposición para empezar, porque efectivamente el tema es amplio. Los programas que tenemos actualmente ya en los órganos pues, autónomos del Estado cada vez nos llenan de más información. Por fortuna, nos hacía mucha falta la información. Siempre los ciudadanos decíamos que adolecíamos de ese elemento justamente para que la democracia que presumimos fuera completa, ¿no? La información es fundamental y bueno, creo que hemos empezado muy bien con esto. A mí me gustaría que los dos visitadores que nos acompañan, que les agradezco que estén también con nosotros, la pues abogada Ivonne Melache Parache. Es muy complicado este apellido. ¿De dónde es, Ivonne?
Mario, buenas tardes. Buenas auditorio. ¿Es francés? Es francés. Es francés. No tiene ninguna complicación cuando lo comparamos con el estado de Michoacán, Paracho, nada más le cambiamos la S, ya suena más sencillo. Eso me gusta porque ya nos permite recordar fácilmente el apellido. Muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros. De verdad que es un placer que esté comunicando con nosotros esta información de este programa que, bueno, siempre nos ha llamado la atención el tema de las víctimas. Desde los últimos 4 o 5 años, esa palabra, ese concepto es muy puntual, sobre todo en los medios de comunicación. Ha habido movimientos sociales que hablan acerca de esto y cada vez estamos más conscientes de que la víctima o las víctimas de diferentes fenómenos que se han presentado en el país en tiempos recientes no habían recibido la atención necesaria. De hecho, hay un tema que hay que poner sobre la mesa. A veces es incómodo recordar lo que algunos analistas han dicho de que era más fácil atender a los delincuentes que a las víctimas. Creo que esta reivindicación que están ustedes haciendo pone al día la importancia o la atención que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para empezar a hablar de estos temas. ¿Por qué no hablamos acerca de esto, visitadora? Claro que sí. Fíjate, Mario, que parece un tema muy reciente esto de hablar de víctimas. Sin embargo, es un proceso ya de años anteriores. La Comisión Nacional tuvo una puntualización respecto a no solamente tratar este tema de manera teórica, sino de vincularlo directamente con las necesidades de la población. El proceso de comunicación aparentemente es mucho más abierto, mucho más dinámico con la ciencia y la tecnología que tenemos. Sin embargo, los seres humanos hemos empezado a estar cada vez más alejados de nuestra propia comunicación y ante eso hemos antepuesto la violencia. Queremos resolver todo a partir de la violencia. Y las leyes particularmente se empezaron a construir para detener estas conductas de violencia, lo que hacía poner de un lado a la víctima. Este movimiento de reivindicación de las víctimas ya tiene algunos ayeres, sí. Como todos los procesos en derechos humanos van muy lentos, necesitamos trabajar a la par de los cambios sociales, que sería casi imposible. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo la puntualidad en el año 2000 de comenzar este programa como un proyecto donde se veía la posibilidad de atender a esa otra parte de la población, esa parte callada, esa parte sumisa, esa parte doliente de nuestra sociedad que no hablaba y que parecía que no había oportunidades de acceso a la justicia. Este Estado de Derecho del que tú hablas parte también de una promoción de hacer hablar a aquellos que no tienen la voz. Y Províctima logra hacer esto a cuentagotas, sí, porque es un Estado muy amplio, con realidades culturales, sociales, políticas y económicas muy variadas, en las que no se puede unificar la atención, de tal manera que afortunadamente han surgido algunos otros programas, como bien lo mencionaba Miguel, que han ido fortaleciendo todo este aparato de atención a las víctimas. ¿Y cómo lo hemos ido fortaleciendo? Originalmente la Comisión Nacional se planteó y lo llevó a cabo un sistema nacional de atención integral a las víctimas del delito. ¿Qué entendíamos por un sistema nacional de atención integral? Atendíamos solamente a la participación institucional para las actividades que realizaba Províctima. Las realizaba bajo un marco de apoyo institucional, de colaboración o de convenios. Con esta lucha social, con estos movimientos sociales que hemos tenido en toda la República Mexicana, se ha ido fortaleciendo. ¿A partir de qué elementos? Los primeros elementos es una voz pública, un receptor institucional, autónomo pero institucional, y una participación colectiva. Es decir, el poder público tiene que voltear los ojos hacia esta ciudadanía que está gritando de dolor ante las situaciones de violencia. El sistema nacional va paulatinamente trabajando y se va a consolidar finalmente con la Ley General de Víctimas, que costó muchísimo trabajo que se publicara, que se aceptara, porque es tan dinámica la violencia que unos pueden pretender unas cosas respecto a la justicia y otros pueden pretender otras totalmente distintas. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo tener un robo simple
inmediato y mínimo, sin minimizar las acciones ni el efecto, que tener un proceso de delito mucho más grave con conductas agravantes, donde no solamente participen ciudadanos comunes y corrientes, sino que participen también agentes del Estado. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a Voces Universitarias. Quédese con nosotros. Tenemos mucha información sobre derechos humanos. Qué bueno que permanece con nosotros aquí en Voces Universitarias. Estamos con un equipo muy importante de promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos visitan aquí en el campus de la universidad, el campus Chetumal, y pues estamos platicando de un programa sobre la atención a víctimas, los derechos que muchas veces se decía que no se atendían suficientemente, pero que ahora están en plena reivindicación nacional. Y bueno, pues de eso vamos a continuar porque hay una serie de retos. Doctor Francisco Granados González, visitador también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le agradecemos que esté con nosotros en esta mesa, sobre todo para hablar de esos temas tan importantes de hoy en día. Sí, muchas gracias, eres muy amable en recibirnos y la oportunidad que nos dan para poder saludar a todos los televidentes. Y bueno, sí quiero comentarte lo siguiente. Yo soy director de área de Províctima y bueno, para mí es toda una distinción estar con ustedes y sobre todo colaborar con la CNDH, particularmente en este programa muy interesante de Províctima, que hoy por hoy tiene un gran difusión, sobre todo en la nación. Comentarte que dentro de los retos a los que el Estado mexicano tiene son primeramente la violencia y la incidencia delictiva que se está dando. Otro de los retos es la inequidad y la pobreza. En el fenómeno delictivo que comentábamos, esto ha sido muy trascendente, lo cual ha impactado en la vida diaria de todos los mexicanos. Y comentarte que algunos de los datos que tenemos del ENVIPE nos refiere que para el año 2012 se dieron un promedio de casi 21 millones de víctimas, de tal forma que… Es un número muy elevado, doctor. De tal forma que por eso el interés de la CNDH de dar a conocer esta campaña importante, y ya te comentaban mis compañeros, que Províctima tiene como propósito informar y orientar a todas las personas que viven de la violencia diariamente y que no saben cómo resolver, no saben a quién acudir. Sabemos que hay pequeños que son lesionados por sus propios compañeros, que hay mujeres que son maltratadas por sus parejas o sus esposos,
o abuelitos que también son victimados por sus propios familiares y les da miedo, les da temor denunciar. Claro. Províctima es una luz para ellos, para cómo orientarles, de qué forma poder resolver ese problema al que se enfrentan. Ya comentaba Miguel que contamos con abogados y contamos con psicólogos que tienen el firme propósito de poder asesorar y orientar a estas personas que viven la violencia. La violencia sin duda constituye un gran reto para el Estado mexicano y bueno, hoy hay una diversidad de formas de las cuales estamos viviendo. Te comentaba que los índices delincuenciales se han elevado, pero asimismo las figuras delictivas a las que los mexicanos se enfrentan y sobre todo los propios funcionarios se enfrentan son diversas, se han modernizado. Lo mismo que los perfiles delincuenciales han cambiado y las formas en que la sociedad está haciendo frente a este fenómeno que estamos viviendo son muy interesantes, como es pues, el aspecto de la privatización de la seguridad. Claro. Considero que Sí, es un sí, punto sí. muy interesante y me gustaría que mis compañeros siguiesen comentando, abundando al respecto. Claro que sí. Definitivamente, esta parte creo que es fundamental conocerla y saberla, Mario. Porque como lo comentábamos ahora que hemos estado trabajando con la Universidad de Quintana Roo, que por cierto estamos hoy y mañana en una serie de conferencias con los alumnos, aprovecho para agradecerle a la universidad, a su rectora, la invitación y las puertas que han abierto para la Comisión Nacional y poder hacer realidad todo lo que estamos platicando en esta mesa. Pero también lo que comentaba el doctor Granados en la parte de la violencia, cómo se ha vuelto una cultura, un vivir cotidiano ya para los mexicanos. Y es donde el mensaje de la Comisión de Províctima en particular enfatiza en muchos sentidos, cómo debemos romper este círculo vicioso de violencia desde nuestra propia casa, de nuestra propia educación. Aunado a eso, me gustaría agregar que la gestión del doctor Raúl Plasencia Villanueva, este año que está cumpliendo 5 años, su gestión le ha apostado bastante a la promoción y difusión de los derechos humanos, pero también a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y los deberes que tenemos como ciudadanos. Estos deberes que la Comisión los divide en distintos ejes, en deberes que tenemos para nosotros mismos, para nuestra familia, para la autoridad y para nuestro propio país. Es decir, el mensaje es hacer valer estos derechos, claro que sí, conocer los sistemas, conocer las instituciones que nos pueden apoyar para hacer valer estos derechos, pero también dar a conocer a la ciudadanía que tenemos deberes como ciudadanos. El primero de ellos es hacernos responsables de las instituciones públicas, de los programas que se están aplicando, conocer los derechos que tenemos y es precisamente lo que venimos a hacer hoy en Quintana Roo. En específico, lo que emprende este año el programa de atención a víctimas del delito es la campaña nacional de atención, difusión y promoción de los derechos de las víctimas del 2014. Esto, el preámbulo, el contexto, es derivado de una ley que comentaba la licenciada Parache, la Ley General de Víctimas, que como comentaba, finalmente se promulgó con muchísimo esfuerzo y se reformó todavía aún más en un espacio de gobernanza donde participaron sociedad civil, obviamente el Poder Legislativo, autoridades. Esta ley finalmente nos enumera, nos pone muy claramente el sistema nacional que hay que aplicar para poder hacer valer estos derechos y en específico los derechos que tenemos. Me gustaría que la licenciada Parache, quien es abogada y que es experta en este tema de legislación, nos pudiera platicar un poquito más sobre, Sí, por sobre esta favor, parte. por favor, Ivonne. Muchas gracias, ¿sí? Mario. Vamos a dar una base general de lo que es esta ley. Nosotros tenemos una evolución para la atención a víctimas ligeramente lenta, pero concreta si nos referimos a los artículos constitucionales. Recordemos que en el artículo 20 constitucional solamente había un apartado A y uno B, el apartado A del procedimiento penal y del apartado B los derechos del inculpado. Hasta ahí se quedaba. Sí. Hubo una reforma, hubo una transformación y aparece el artículo 20 constitucional, apartado C. El apartado C, derechos de las víctimas. ¿Y esto qué nos quiere decir? Los derechos humanos se han ido transformando, se convierten en garantías, vienen los derechos dentro del aparato del instrumento constitucional y se pueden quedar ahí mucho tiempo sin que no pase nada, porque no hay una legislación operativa que los pueda llevar y que los pueda bajar a la ciudadanía.
esta ley general, y es una ley general de víctimas porque no puede ser una ley federal, toda vez que parte de las entidades federativas contaban con legislación que aducía o vinculaba a las víctimas, de tal manera que por eso surge una ley general como un instrumento jurídico que puede operar el apartado C del artículo 20 constitucional. Claro. Pero esto suena muy bonito en lo jurídico y en la mesa. Sí. La intención del programa de atención a víctimas del delito a través de la Dirección de Difusión y de Promoción es que la gente que está del otro lado, la gente que camina por las calles, que viene a las universidades, que va al súper y que come todos los días, esté enterada de que estos derechos de las víctimas están en esa legislación, que aparecen en la Constitución y que los puede hacer valer acudiendo puntualmente a las instituciones que tienen la facultad de cumplir ese derecho. Pero la gente tampoco lo puede saber todo. Es esta parte donde nosotros abrimos los espacios, decimos, acérquense. Tienen un problema, por mínimo que ustedes parezca que sea, tienen un problema mayúsculo, acérquense al programa de atención a víctimas bajo 3 tenores. Vía personal, difícil desde Chetumal, ¿no? Me van a decir, me van a increpar tus televidentes y bueno, esta mujer que pretende que nos vayamos todos al Distrito Federal a presentar nuestras quejas o a pedir orientación. No, tenemos líneas telefónicas, teléfono 01800 gratuitos, donde la gente puede tener acceso a nuestros servicios. Tenemos un correo institucional, hablar con las víctimas no es fácil, las víctimas no suelen hablarlo y entonces hacemos un procedimiento y en términos generales podría hacerse de catarsis donde las personas escriben en la computadora, es mucho más fácil acceder a un café internet, una computadora personal, un teléfono móvil, ¿no? Donde ya alguna parte proporcional de la población ya tiene acceso. Sí, y además de eso, bueno, pues solamente como un paréntesis, los números de teléfonos y el correo electrónico está apareciendo en las pantallas, se puede pues contar con esta información adicional a lo que está diciendo la licenciada Parachi. Y bueno, yo creo que este servicio o este cambio que se opera en derechos humanos también tiene que ver con la tecnología y afortunadamente eso es lo que estamos viendo y bueno, ya no abuso más del paréntesis. No, bueno, Mario, esto es importante porque no solamente nosotros nos acercamos a la gente, le permitimos a la gente que tenga acceso a nuestro programa, que si le parece complicado esta situación del teléfono, del internet, están las comisiones estatales de derechos humanos con una representación muy dinámica aquí en el estado de Quintana Roo y ellos también pueden ser el enlace. Varias de las comisiones estatales tienen conformado este programa de atención a víctimas del delito, algunas procuradurías generales de justicia también se han sumado a este ejercicio de promoción y de atención a víctimas del delito y todo va cerrando en un aspecto de solidaridad, de responsabilidad institucional, de responsabilidad del servidor público y también invitamos a la población de su propia responsabilidad, que también midan sus grados de violencia para que no incurran en una u otra figura, ser víctima o ser victimario. Nosotros en esos procesos de promoción creamos una conciencia, tratamos de crear una conciencia en la población de que tiene que pedir ayuda cuando la necesita, pero también tiene que ofrecer la parte de ayuda que le corresponde y esto es informándose. La única forma de que la gente, la población en su conjunto pueda ayudar a la propia sociedad mexicana a que los índices de violencia disminuyan, a que los derechos de las víctimas se hagan efectivos y reales, también es participando e informándose. Claro que sí. Y yo creo que esa participación es parte de lo que está buscando este programa y bueno, yo les deseo el mejor de los éxitos en todo esto que representa una tarea pues social que ustedes desarrollan y bueno, tenemos solo un minuto para que podamos concluir y bueno, una despedida con la información que ustedes consideren que todavía es importante, ¿no? Subrayar o dar a conocer. Sí, a mí me gustaría nomás agregar la parte que es muy importante, a veces la ciudadanía no lo sabe, y es que nuestros servicios son totalmente gratuitos.
¿no? Claro, Somos eso un es organismo importantísimo autónomo, decirlo, somos una sí. institución pública y a veces la gente dice, bueno, me van a mandar para acá, me van a cobrar esto, no me van a sacar una copia. No, los servicios que presta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de sus 6 visitadorías y todos los programas son totalmente gratuitos, al igual que las comisiones estatales. Esto es importante que lo sepa la ciudadanía. Y de mi parte, por parte del programa, no sé si mis compañeros quisieran agregar alguna parte, agradecer la invitación, también dar un mensaje de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es un organismo antagónico, ni que está en lucha con las instituciones públicas, ni Claro. que no nos servimos de mencionar lo que está haciendo mal la autoridad, sino como fortalecedores de instituciones y como construyendo ciudadanía a través de todas estas dinámicas. Excelente. Agradecemos mucho a nombre del doctor Raúl Plasencia Villanueva, nuestro presidente, agradecemos mucho la invitación a la Universidad de Quintana Roo y reiteramos que las puertas de la comisión y en específico del programa de atención a víctimas del delito están completamente abiertas. Muchísimas gracias. Verdaderamente es un, pues, ¿qué puedo decir? Es un éxito social esto, no se puede decir que sea solamente la parte institucional, es algo muy deseable desde hace muchos años y qué bueno que además este programa sirve como un escenario para una reivindicación social de estas dimensiones. Doctor. Sí, comentarles que en Províctima los abogados y los psicólogos, además de dar sus servicios de una manera gratuita, le dan seguimiento a cada caso que se presenta. Esa es la función de los abogados, darle seguimiento y facilitar la intervención de las diversas instituciones que están integradas en este gran programa. Muchas gracias, doctor. Ivonne. Muchísimas gracias, Voces Universitarias. Gracias por abrirnos este espacio. Los universitarios para nuestro programa son importantes, porque no solamente se están cocinando situaciones de violencia en estos sectores, sino que además pueden ser promotores y difusores en todos los lugares donde ellos vayan, con un nivel de conciencia, de información y de preparación que pueden apoyar a su comunidad en cualquier lugar donde se encuentren. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres. Éxito en esta promoción nacional. Seguramente ustedes van a tener experiencias más amplias. Habrá que platicar. Ojalá que nos volvamos a ver en 1 año o 2 años. El programa de Voces Universitarias está abierto para ustedes. Muchas gracias. Y bueno, usted también que nos está viendo aquí en su programa de la Universidad de Quintana Roo, pues le esperamos el próximo lunes. Le deseamos una semana exitosa. Y nos vemos pronto para volver a hablar acerca de temas que nos importan a todos los universitarios. Hasta el próximo lunes.